programa lleno de información, educativo y actualizado para mantenerte conforme a lo que está sucediendo en la sociedad. Para que no se lo olviden, pueden seguirnos en las redes sociales como La Paradita Radio Show Oficial en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok. La Paradita Radio Show Oficial. Entre, suscríbase, dele a la campanita, dele like y comparta. Bueno, señores, nosotros tenemos un tema hoy que en realidad es un tema muy importante, ya que es el natalicio de José Francisco Peña Gómez. Eso merece un aplauso. Un aplauso póstumo, ¿verdad? Para nuestro líder. Incluso mi primer voto fue por José Francisco Peña Gómez. Yo no llego hasta ahí todavía. Yo no llego hasta ahí. Nació en Valverde Mao el 6 de marzo de 1937 y murió el 10 de mayo de 1998. Fue un destacado abogado, líder político, escritor, donde intentó por 3 ocasiones aspirar a la presidencia de la República, y más adelante le diremos el por qué no llegó a la presidencia. Bueno, de José Francisco Peña Gómez también tenemos que en ese mismo ámbito político fue un líder, un fajador que defendió la democracia dominicana, la justicia y la equidad de cada uno de nosotros como dominicanos y sobre todo un gran político a nivel nacional en el Partido Revolucionario Dominicano. Este hombre luchó y es muy reconocido sobre todo por defender lo que fue la democracia, lo que es la democracia y lo que hoy nosotros gozamos y tenemos como concepto de democracia. Bueno, poder decir que José Francisco Peña Gómez, quienes tuvimos la oportunidad de ver su carrera política en una gran parte, yo pude ver en esos tiempos su carrera política y decirte que el hombre era guapo. Sí, el hombre era guapo. El Porque hombre si me topan... cuando el hombre hablaba, estremecía la República Dominicana. Sí. Y era la única persona capaz de, como líder de masa, tener una concentración masiva en el puente de la 17. Saber que el que vivió, el que conoció, el que sabe quién fue José Francisco Peña Gómez, siempre tuvo a la vanguardia de luchar por los valores, de luchar por los principios de nosotros como dominicanos. Siempre quería un gobierno que tuviese la oportunidad de brindarle al pueblo dominicano una mejoría. Y quiero decirle algo, que en aquellos tiempos, esas caravanas, esas manifestaciones, a la gente no se le daba dinero, ¿sabían? La gente iba porque eran seguidores de esos líderes. Líderes como Balaguer, como Juan Bosch, hacían esas manifestaciones grandísimas. Dígame, Leonel. Yo te podría decir que el que iba a una caravana de líder en masa iba por sentimiento. Por sentimiento. Kilómetros caminando, tiempo, horas y horas, separado en la plazoleta de ahí del puente de la 17. La Trinitaria y también. cuando él hablaba, todo el mundo hacía silencio para escuchar al líder, porque el Señor, cuando se expresaba, tenía sentimiento profundo, no por un partido político solamente, sino por una nación que siempre luchó por la gente. Ese era su lema, primero la gente. Y, ¿qué decir? Yo participé en una concentración, era un chamaquito todavía, y fui a una concentración. Y cuando llegamos a la avenida Quinto Centenario, llegando cerca del el puente de la 17, no podíamos acercarnos tanto por la cantidad de gente que había. Y cuando nosotros llegamos ahí, que se escuchaban los altoparlantes, porque en ese entonces no habían bocina como ahora, ni vehículos que te promocionaban, sino eran altoparlantes que estaban ubicados en puntos estratégicos. La gente hacía silencio para escuchar la voz de ese líder en masa, como era José Francisco Peña Gómez. Yo tengo que reconocer que José Francisco Peña Gómez fue un hombre valiente, un hombre íntegro y que a través de su valentía fue como pudo concentrar y convertirse en este alto líder de nivel popular. Como ustedes decían, la gente iba por sentimiento. Sí. Y un hombre que pasó, que se enfrentó en unas elecciones contra, en aquel entonces, el señor Joaquín Balaguer, donde la gente estaba cansada del régimen de Balaguer y aún así
luchando, luchando y luchando. Él quiso una victoria legítima, pero al final él estaba compitiendo contra un sistema, Así ¿verdad? es. Autoritario. Y pues, como conocemos la historia, no pudo convertirse en presidente de la República Dominicana. Y hay algo, él fue presidente de la Internacional Socialista. Este hombre no llegó a la presidencia, pero las relaciones que tenía este hombre con los países, incluso los asfaltos eran suministrados a través de las relaciones que tenía José Francisco Peña Gómez con los diferentes países. Y por eso que nosotros decimos que este hombre sufrió por su color de piel, ¿verdad? Sufrió mucho desgarro, sufrió mucha burla, pero este era un hombre intelectual, este era un hombre sabio, un hombre que cuando hablaba, hermano, temblaba la tierra. Vamos a decir. Podríamos decir que por su humildad lo agarraron asando batata en varias ocasiones. Sí, él, Mira el término que te digo. Lo agarraron asando batata en varias ocasiones. ¿Por qué? Por lo siguiente. Yo recuerdo que en las elecciones del 94 creo que era, en ese entonces, él participó en las elecciones y en otras elecciones participó también. Pero lo agarraron asando batata porque quien tenía el poder en entonces tenía todas las artimañas. En un momento se fue la luz, en un momento el conteo no daba, ya ganó fulano, pero le digo asando batata porque él era un hombre muy humilde, era un hombre de buen corazón. Y aunque podía armar una revolución en ese entonces, por considerarse ganador, prefirió sacrificarse y evitar cualquier tipo de derramamiento de sangre por el poder. Pero se puede decir que fue un presidente en nuestro país sin la banda, porque el hombre hablaba y completaba lo que decía con los hechos. Y también, José Francisco Peña Gómez, más que completar con los hechos, hoy en día se reconoce su legado porque todavía los dominicanos que sueñan y que luchan por una patria justa usan el lema de Peña vive, Es una ideología política que se Peña mantiene, vive. la ideología política se mantiene porque todavía creemos que estos fundamentos que él empleaba dentro de lo que era su gestión política tienen mucho valor todavía en la sociedad que vivimos. No, y que todavía estamos trabajando por esa República Dominicana que siempre se ha soñado, una República Dominicana donde la gente esté primero, donde todo el necesitado esté primero. Y aquí en nuestro país hemos visto cómo han avanzado muchas cosas, pero todavía falta un poquito más. y ahí hay algo que aún a pesar de las palabras difamatorias que él sufría de sus adversarios, él no guardaba rencor. Era un líder, incluso en su enfermedad, él grabó un spot donde decía, a mis adversarios yo los perdono. Eso solamente lo hace una persona Eso influyente. mostraba su humildad, eso mostraba su Eso humildad. demostraba su humildad, su capacidad, porque no todo el mundo, con lo que él sufrió, no todo el mundo tiene esa capacidad de perdonar a aquellas personas, porque mire, hicieron todo lo mal posible para que Peña Gómez no llegara al poder. Bueno, hay muchos escritos de la historia que lo señalan y se ve la forma en cómo fue atacado por su color étnico y de esta forma le buscaban la manera para cerrarle el paso a la presidencia. Pero si hoy podemos decir que existe un legado, no solamente se ve en la ideología política, también se ve en los niveles de formación, porque existe lo que es el Instituto Tecnológico José Francisco Peña Gómez, donde allí se forman ciudadanos en carreras técnicas, en maestrías y en cursos que son de muy buen provecho para una comunidad, para una sociedad o para una demografía geográfica que le puede servir de buen provecho. Aquí podemos encontrar diplomados de gestión municipal, de administración pública, de
De género, de de género. planificación estratégica. Hay muchos, hay Muchos muchos. diplomados en formación política, sobre todo también. Yo le exhorto a cualquier persona que le gusta el término de la política, o sea, el desarrollo de la política, que se dé una cita y que se dedique a conocer cuáles son los fundamentos que se emplean aquí. Yo mismo tuve la oportunidad de hacer gestión municipal. En ese entonces todavía la flamante Ibelice de Prat estaba con vida y me vi en la oportunidad de aprovechar y de verdad que es una maravilla conocer cómo uno se puede educar en este instituto en honor a José Francisco Peña Gómez. Así es, también hay algo y es que el José Francisco Peña Gómez era un escritor donde él escribió varios libros. Entre esos libros están Los liberales americanos y la revolución, Hitos de la revolución, Mis últimos discursos, que fue en el 2001. También está El ideario de Peña vive homenaje 20 años. Eso fueron, en el Wow. 2001 fueron cuando se publicaron, pero ya era para dar terminación después de su póstumo, porque él murió en el 2000, en el 98. En el Entonces, 98. después del póstumo le hacen en el honor al libro que ya estaba El terminando. homenaje, exactamente. Pero mira qué esencial es ver cómo un hombre puede impactar en una sociedad. Y en aquel tiempo, una sociedad carente, una sociedad que no tenía ni las facultades ni los recursos que existen hoy en día. Y es importante saber que cuando la población conoce el fundamento principal de lo que es una ideología de una persona con pensamientos profundos de crecimientos, de superación y con críticas realmente afables para mejorar, no para hundir, sino para mejorar. En el momento que él estuvo haciendo su peyoramiento político, se vio que era un hombre de buenos fundamentos, de buen corazón y con grandes valores. La patria en él se fundamentaba cuando decía, primero la gente. Su Así nombre, su nombre sigue siendo un símbolo de resistencia, lucha y esperanza. Peña vive. Y un hombre revolucionario, un hombre que después del golpe de Estado que se le dio a Juan Bosch, este hombre se levantó con una gran voz, con una autoridad y enfrentó lo que es esa situación de aquel tiempo. Y fue después de Juan Bosch, este hombre tomó el control porque este hombre era un gran líder, ya que hay líder y hay jefe. El líder influye en las personas, quiere decir que Peña Gómez influyó en los corazones de nosotros los dominicanos. El legado de Peña todavía se mantiene y es hacer un país justo y poder concretizar en los principios y valores. Yo exhorto a que podamos remembrar lo que es la ideología de José Francisco Peña Gómez en lo que es la implementación de un gobierno, de una gestión política o del desarrollo en una comunidad, porque siempre buscó tener lo mejor para su pueblo y lo mejor para su gente. Desde su punto racional hay muchas ideologías que no solo un partido lo utiliza, sino varios partidos evocan lo que fue el líder de masa, José Francisco Peña Gómez. Y ahora vamos a recordar su memoria porque este hombre merece que todo el país sepa quién él fue. No solamente que sea recordado en marzo por su natalicio, sino que todo el año, en cada acción que uno pueda hacer, desde una pequeña obra en la calle, sin que nadie te vea, desde ahí ayudar a la otro, poner primero la gente, el corazón en la gente. ¿Cómo era que Poner en decía, cómo era que práctica, decía el poner en coro? práctica. Para finalizar, ¿cómo era que decía el coro? Por fin, por fin, por fin. Primero la gente. Por fin los dominicanos. Ay, 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 ay. Eso es herencia de lo que fue nuestro líder de masa, José Francisco Peña Gómez. Hasta aquí este segmento dedicado a su natalicio y recordar quién fue José Francisco Peña Gómez en lo que es su trayectoria política y como gran ser humano de nuestra República Dominicana.
Gracias y seguimos en la Paradita Radio Show. Carlos Cabrera, Francesca Paulino y este servidor. Nos vemos en un próximo segmento. Gracias, hasta la próxima.